Bueno, vamos a hablar muy por encima. ¿Qué es el riesgo? Bueno, es la probabilidad de que ocurra un evento con consecuencias negativas, ¿sí? Y si ven al final de la lámina, pueden pensar, pero son solo consecuencias negativas. Eh, no sé si alguno recuerda el refrán que dice, el que no arriesga lo gana. Entonces, eh, el concepto ha ido evolucionando mucho, incluso dentro de lo que es su comprensión y uso dentro de la industria de seguridad, ¿sí? El riesgo que es incertidumbre, seguro que sí. También es el producto de la probabilidad por la consecuencia. La probabilidad es el producto de la amenaza por la vulnerabilidad. En seguridad, la consecuencia siempre va a ser negativa, ¿sí? Cuando estamos hablando de riesgos puros de seguridad, cuando hablemos de los dinámicos ya puede variar. Y les pregunto, ¿puede ser una oportunidad? Se las dejo ahí para que la piensen. ¿Qué es el análisis de riesgo? Es la identificación y evaluación de activos, vulnerabilidades, amenazas y consecuencias para estimar los riesgos asociados a una operación, activo o personas, y proponer medidas de mitigación, ¿sí? Y la parte final, la parte de proponer medidas de mitigación, ya es la parte final del análisis de riesgo, que algunos lo pueden considerar ya parte de la gestión del riesgo. Recuerden que el análisis de riesgo es una parte de la gestión del riesgo, pero la gestión del riesgo implica que se haga el análisis de riesgo, se identifique, se cuantifique, se evalúe el riesgo, ¿sí? Y luego en la parte final de la gestión, digamos, que es lo que lo convierte en gestión, si no sería solo análisis de riesgo, es proponer y evaluar qué medidas de mitigación se van a implementar. ¿Y qué es importante hacer al hacer análisis de riesgo? Que sepamos identificar y evaluar los activos, vulnerabilidades y amenazas. Porque si nosotros fallamos en identificar cualquiera de esas tres variables, es probable que no nos demos cuenta de que estamos expuestos a un riesgo e inconscientemente omitamos ese riesgo. ¿Qué pasa cuando tú omites un riesgo? Que es como la ley, como cualquier ley. En cualquier ley, en cualquier país, la ley dice que el desconocimiento de la ley no implica su incumplimiento. O sea, es lo mismo. El hecho de que nosotros no sepamos que tenemos un riesgo no implica o no nos protege de que ese riesgo no se materialice. Entonces, por eso es muy importante que cuando nosotros hagamos el análisis, no omitamos o no se nos olvide tomar en cuenta algún riesgo. Algunas premisas. La primera, riesgo omitido, riesgo asumido. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me estoy mudando a una zona que tiene un alto índice de criminalidad, ¿sí? Y yo no me doy cuenta de eso, ¿sí? Y me mudo ahí y no le compro un seguro a mi auto y no compro un seguro a mi casa y no me compro yo un seguro contra robo, ¿sí? Estoy asumiendo el riesgo de que me roben. Entonces, automáticamente cuando nosotros tenemos un riesgo y decidimos o, o lo omitimos de manera consciente o no, lo estamos asumiendo. ¿Se entiende esto? Es como que tomamos el riesgo. Estemos conscientes o no, lo estamos asumiendo. Eh, Otra cosa es que el riesgo de unos es la oportunidad de otros. Entonces, por ejemplo, un ejemplo tonto pero sencillo. Eh, cuando llueve, estamos todos preocupados porque nos vamos a mojar, sobre todo si somos olvidadizos como yo, que se nos olvidó el paraguas. Para nosotros es un riesgo la lluvia. Para el que vende paraguas es una oportunidad. ¿Se entiende? Por ejemplo, para el dueño de autolavado, ¿sí? La lluvia es un riesgo. ¿Por qué? Porque ese día no le van a ir clientes. Para el que vende paraguas o impermeables, es una oportunidad porque ese día va a vender más. Eh, Otra cosa importante, los riesgos no necesariamente son independientes. Los riesgos se pueden conectar lateral y verticalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que un riesgo que ocurre eh, en un sector particular, en un área particular, se puede, por influencia geográfica, por mismo rubro, por vulnerabilidades en común, puede trasladarse a otra instalación, a otro proceso, etcétera, pero también se pueden conectar
verticalmente, es decir, se pueden escalar o desescalar. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos supongamos, un fuego en una instalación y no tenemos medidas suficientes para aislar ese fuego se puede ir a la instalación del lado. El disco se conectó lateralmente, esto es un ejemplo físico. Si en la planta de al lado no cuenta con medidas de extinción y detección de incendio y además hay gases inflamables, ese fuego se puede escalar a una explosión, ¿sí? Y si hay suficiente combustible ahí, puede afectar a las comunidades aledañas, puede matar personas, etcétera, puede afectar a otras fábricas, entonces ya se escala a un desastre. ¿Se entiende? Entonces, es importante entender que los riesgos pueden estar aislados en un espacio o sector en particular o se pueden escalar a grandes niveles. Otro tema importante es que el riesgo encarece los negocios. Entonces, por lo tanto, entre dos zonas que en las que se presta la oportunidad para hacer negocios, donde existan mayores riesgos de seguridad, mayores riesgos en general, los negocios van a ser más caros. ¿Por qué? Porque hay que invertir más en medidas de seguridad. También es probable que haya más ganancia, pero implica mayores riesgos. Un ejemplo de esto son las industrias ilegales. Son industrias que tienen mucho rédito, pero por lo general las consecuencias de tener conflicto en esa industria son la cárcel o el cementerio. ¿Sí? Y cuando las consecuencias son inaceptables, se deben tomar acciones. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque hay riesgos que tienen poca probabilidad, las consecuencias son tan graves que ya se toman acciones para prevenir o mitigar esos riesgos, aun cuando su probabilidad de ocurrencia sea baja o poca. Y por último, muy importante, el riesgo es cambiante e interactúa con su contexto. ¿Esto qué quiere decir? Que al ser los riesgos algo que está vivo y dinámico, nunca van a ser estáticos. Y por eso, y esto es parte de las cosas que se mencionan acá, los análisis de riesgo se tienen que renovar. Por eso los análisis de riesgo, o en el caso que hagamos estudios de seguridad, deben actualizarse al menos una vez al año o cuando varíe la escena de riesgo de la organización para poder asegurarnos de que no estamos omitiendo riesgos porque cambió el contexto de riesgo y no nos dimos cuenta.